Muy bien, muy bien. Último tema para ir cerrando. Invierta en usted. Si usted quiere ser más productivo, invierta en su desarrollo, en sus habilidades. Jim Rohn, un entrenador de los años 80, 90, creo que todavía sigue, lo pueden buscar siguen sus plataformas, digo, no sé si, con toda pena no sé si esto sigue con vida o no, pero un entrenador muy famoso, de otro de mis entrenadores, que es Tony Robbins, él lo menciona mucho, decía que hay que invertir más tiempo en nosotros mismos que en cualquier otra actividad, que en el mismo trabajo inclusive. Desarrollarnos, agregarnos habilidades que potencien ese proceso. Tony Robbins le llama el CANI, Constant and Never Ending Improvement. ¿Vieron qué inglés más chiva me tengo? Es desarrollo y mejora continua y que nunca se detiene. Continúe usted agregándose habilidades. La práctica, la madre de la habilidad. Continúe generando valor para usted mismo. ¿Quiere generar más? Agréguese más valor. Y esto que no suene mal, pero si usted quiere valer más en el mercado, o sea, usted es un profesional, usted es un empresario, vende productos, o es un profesional independiente, si quiere valer más para sus clientes, déles más valor. ¿Por qué lo van a contratar? Déles más valor, agrégueles más valor, más servicio, más habilidades, y para eso que ocupa, agregarse valor usted. Continúe aprendiendo, nunca es tarde para aprender. Antes se creía que conforme íbamos avanzando en edad, nuestro cerebro ya no podía aprender. Gracias a Dios, después de la incorporación de las neurociencias y de equipos ahora súper innovadores y novedosos, se ha descubierto que nuestro cerebro sigue produciendo, sigue generando neuronas y tenemos la capacidad de aprender hasta el último día de nuestras vidas. Nuestro cerebro es neuroplástico. Este año yo cumplo 50 años, a mucha honra. Estoy muy feliz, la verdad, 50 años con todo en la vida, desde los tropiezos más grandes hasta los éxitos más lindos. Y los disfruto montones. Y este año me propuse la meta de aprender a tocar piano en la vida. Un huila, gracias Marcia. En la vida había tocado piano ni nada que tuviera que ver con música. Y estoy empezando. ¿Por qué? Porque quiero lograr ese objetivo de vida que siempre he querido. Cuesta, pero que voy a programar el tiempo y lo demás. Pero el tema no es ese, es cómo retarnos a aprender una habilidad nueva. Desde ahí empieza el proceso de aprendizaje de cualquier habilidad que puedes incorporar en el momento de vida que usted quiera. ¿Qué les parece? Eso, Marcia, acabas de cumplir, me alegra mucho. Feliz cumpleaños también. Yo el otro mes, en octubre. Y aquí viene el tema. ¿En qué? ¿En qué crecer? Piensen. ¿Qué impacta más el negocio? ¿Qué impacta más los resultados del negocio? Por ejemplo, todos ustedes que están aquí y están a casi las 8 de la noche de un jueves, es porque les interesa su negocio. Miles de personas no están aquí, tal vez porque no se dieron cuenta, o no les interesó, o están viendo Netflix, pero ustedes están aquí. Algo les interesa. ¿Qué les interesa? ¿Qué quieren? Agregarse habilidades, conocer otra visión de un tipo que está exponiéndoles acerca de la productividad desde un enfoque de ustedes mismos. Están aquí porque están invirtiendo uno de sus recursos más valiosos, que es su tiempo, en aprender alguna habilidad que le va a agregar valor. Piense, haga una lista de qué habilidades necesita. Por ejemplo, yo no me puedo imaginar a ninguno de ustedes sin la habilidad de vender. Tienen que ser vendedores, todos ustedes. Todos tienen que aprender a vender. Todos tienen que aprender a vender, a negociar, a presentar, a hablar en público, a liderar.
Entonces, si usted está preguntándose, ¿qué podría aprender en este momento de vida? Le di 5 que podrías potenciar. Y ahí hay muchos, miles de cursos, entrenamientos. En la misma plataforma del banco tiene muchísimos cursos, charlas, talleres con expertos espectaculares, colegas que les pueden dar habilidades que ustedes necesitan. Vender, negociar, liderar, presentar, hablar. Como empresarios son habilidades que tenemos que pulir y no las aprendemos en las universidades. No las aprendemos en la vida. ¿Quién aprendió de la universidad a vender? Tuvimos que aprender aprendiendo, echándose al agua. Y hoy hay buenas escuelas, hay herramientas para mejorar las habilidades de ventas, para mejorar las habilidades de presentar, hablar en público. Si te toca ir a una conferencia, te toca ir a una feria y tienes que presentar tu producto, tienes que saber cómo pararte frente a 200, 300, 1000 personas y presentarle tu producto. ¿O no? ¿En qué necesita usted agregarse habilidades? Háganse ese diagnóstico. Haga una lista de las habilidades que tiene que aprender. Busque dónde. Pero si no tomas acción, si no tomas decisiones, te vas a quedar en el mismo lugar, con los mismos resultados. Y había una persona muy inteligente que decía, si seguimos haciendo lo mismo, de la misma forma, vamos a tener los mismos resultados. El secreto es que empieces a hacer y a tomar decisiones y a hacer cosas diferentes. Así que, una invitación cordial a que puedan continuar aprendiendo, agregándose habilidades, revisando cuáles son las habilidades que les hacen falta y empezar a buscar dónde están. Empezar a entender qué necesitan aprender, qué necesitan fortalecer. Nunca es tarde para agregar, para aprender. Nunca. ¿Qué necesita aprender hoy que le va a hacer más negocios, mejor calidad de vida, mejores relaciones personales, mejor balance? ¿Qué necesita? Póngalo por escrito. Recuerden, mente, mano. Lo pone por escrito, lo hago un objetivo específico, un objetivo SMART. Necesito aprender a hablar en público para el 31 de diciembre del 2023. Objetivo SMART, medible, específico, con tiempo. Ya tienes un objetivo. Y empiezas a buscar qué habilidades te tienes que agregar. Qué lenguaje no verbal, qué tono de voz, qué derribar una creencia limitante con el tema del público, qué moverte en un salón, qué mover las manos. Todo eso se aprende y lo puedes aprender. Bien, llego al final de la charla, no sin antes agradecerles a todos ustedes, a todos la verdad que se han mantenido conmigo estas 2 horas. A los amigos también del Facebook que se han mantenido con nosotros casi 2 horas. Quiero dejar un espacio de unos 10 minutos para preguntas y respuestas o el tiempo que ustedes necesiten para interactuar un poco. Dice Alejandra, así es, la U es teoría y todo cumple un rol, todo sirve para bien. La universidad cumple un rol, nos prepara con conocimiento teórico, práctico, pero también la calle. En la calle está la acción, vos lo sabes. Ahí es donde aprendemos, en la práctica, donde pulimos nuestras habilidades, donde podemos realmente potenciar lo que sabemos, podemos equivocarnos y podemos reaprender. Muy bien. Les ruego, por favor, si tienen preguntas, que las podamos compartir con el resto de compañeros que están aquí, compañeras. Bien. Don Eduardo, ya tenemos varias preguntas. Muy bien, dice D'Antoni, espero que haya pronunciado bien tu nombre, D'Antoni Mauricio, dice, yo lo llamo el one-to-one, bueno, así se llama también, el one-to-one, me meto en temas personales y familiares de los colaboradores, así me doy cuenta de sus necesidades personales y que puedo ayudarlos, a la vez aprovecho para motivarlos a avanzar. Perfecto, me encanta. Una recomendación con muchísima humildad es que cuando te metes con temas familiares o personales, puedas enmarcarlo siempre. Puedas poner un marco de inicio de que la persona esté de acuerdo. ¿Estás de acuerdo que conversemos de tal tema?
O sea, que él esté de acuerdo, porque como sos el jefe o el gerente, puede ser que la persona no esté tan cómoda que hables de esos temas, ¿verdad? Entonces, poner siempre ese marco al inicio te puede servir a que la persona se sienta más cómoda. Es más bien de ellos hacia vos, autorizándote a entrar en temas personales. Súper bien, o sea, sin duda, una relación laboral, una relación de compañeros, una relación al final personal, se vuelve una familia. Y como jefes a veces se nos olvida que la gente tiene problemas, situaciones, cosas que resolver en sus hogares y a veces quizás solamente una conversación les puede ayudar desde otro nivel de conciencia, de otro nivel de experiencia, desde afuera de la conversación. De hecho, hoy sabemos que el coaching es quizás de las mejores herramientas que puede tener un gerente, un líder con sus equipos. Coacharlos es un proceso que les agrega muchísimo valor. Muy bien. Muy buena observación, Anthony. Muchas gracias. Una recomendación con humildad. Creo que una de las razones por las cuales soy un búho, porque en la noche hago más silencio, menos distracciones y más. Bueno, sí, en el sentido de que, pues, obviamente, o sea, si me ves ahorita, no tengo ninguna distracción, estoy en la montaña, puedo trabajar libremente, tranquilo, y además estoy más enfocado, no tengo distracciones ni gente llegando a mi oficina a preguntarme. Claro, son factores externos, pero tienes que ver el nivel de tu energía, Evelyn. Si en la noche, después de las 7 de la noche, es cuando estás dinámica, activa, que realmente puedes, además de que tengas menos distracciones, sientes que tienes más energía, posiblemente tengas ese ciclo circadiano, ese reloj biológico que trabajas mucho más productiva de noche. Yo lo tengo, por cierto, así que si hay personas que son así. ¿Cuántas de uno y cuántas de otro? No lo sé. El autor no logré alcanzar a leer en un momento que dijera que un 50-50. Pero sí estamos de las dos. Hay de los que son en la mañana, son súper dinámicos. Y te cuento, estas personas generalmente a las 9 de la noche ya están casi dormidas, ya están listas para ir a la cama. A diferencia de nosotros, que yo por lo general 11:30 de la noche, 12 de la noche todavía estoy guerreando. Entonces, esa es la gran diferencia entre uno y otro. Muy bueno. ¿Podría explicar la técnica del sándwich? Sí, con muchísimo gusto, Jessy. Es una técnica donde vas a arrancar con algo positivo, algún comportamiento positivo o resultado positivo de la persona y cierras con algo positivo. Positivo al inicio, positivo al final. Y el feedback en el medio. Es como una hamburguesa. Pan abajo, pan arriba, pan abajo y en medio la torta. Entonces es la misma. Me gusta mucho lo que estás haciendo con tal tarea, con tal ejecución. Y además quiero aprovechar el momento para decirte que esto observé y hay que mejorar en esto y esto. ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Qué podrías hacer para mejorarlo? Dame ideas, los pones sobre la mesa. Si alguna de las ideas es buena, productiva, listo, hacen un acuerdo. Y por cierto, me encantó también aquello que hiciste, positivo al inicio, positivo al final y en medio el feedback. Muy buena pregunta. Buenas preguntas todos. Felicito. La técnica del sándwich no falla. Resaltar las cualidades y potenciales, retroalimentarle en lo que no está haciendo bien y por último darle feedback. Carlos Mariano, muy bien. Gracias, Carlos, por reforzar el comentario. Exactamente, eso es positivo. Específicamente lograr acuerdos en el medio. Lograr un acuerdo es importantísimo en ese feedback, porque usted lo que quiere es que la persona se comprometa, no que usted le está imponiendo la solución. La magia de un buen feedback es que la persona proponga la solución y usted acuerde que esa es la solución propuesta y la pueda ejecutar. ¿Por qué eso es tan importante? Porque si usted le dice que tiene que hacer, hay un rechazo consciente e inconsciente inmediato. Ya me está diciendo que... Pero si la gente lo propone, que normalmente la solución, él tiene la solución en sus manos, y usted está invitando, le está preguntando para que la gente proponga la solución, la adopción de la solución es inmediata, porque él consciente e inconscientemente dice, yo lo voy a hacer como yo sé que tengo que hacerlo. Esa es la diferencia. Buenísimo. Y cierras con algo positivo. Muy buena pregunta. ¿Alguna más?
No tenemos más preguntas. Estamos en tiempo, bien productivos. Yo les quiero invitar a, si quieren seguirme, por favor, Eduardo Córdoba. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Ahí tengo contenidos reforzando mucho esto que conversamos hoy y otras más cosas. Quiero cerrar también pues agradeciéndole sin duda al que nos permite estar aquí. Y la mejor forma de ser productivos es que todo lo que hagan, todo lo que toquen, todo lo que se emprendan, siempre háganlo como para el Señor. Y van a ver que en todo le va a ir bien. Con eso cerramos. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por haberse mantenido conmigo. Quedo a sus órdenes. Mi teléfono es 8705-1000, 8705-1000. Estoy a sus órdenes por si hay alguna consulta que no les pueda aclarar hoy, pero es un servicio, un valor agregado que damos a nuestros clientes para esto mismo, para agregar valor. Que tengan una linda noche, que Dios les bendiga. Un saludo cordial. Muchas gracias, don Eduardo. En nombre de BN Pymes y el Banco Nacional, le queremos agradecer por todo el contenido que nos compartió en estas 2 horas y también agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron, tanto a la audiencia de Facebook como a la plataforma de Pymenauta. Que tengan una linda noche y nos vemos en próximos cursos.